como se lo dije desde un inicio, vamos a tener una entrevista telefónica con el doctor Raúl Bringas Nosti. Es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y a la American Historical Association. Su especialidad es la relación entre México y Estados Unidos. Él tiene un doctorado en Historia Socioeconómica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y un postdoctorado en Relaciones México-Estados Unidos por la Universidad de Harvard. Cuenta con diplomados en la Universidad de Texas, ha sido becario en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Por 9 años él ya laboró como ejecutivo en el sector turístico. Como autor único ha publicado 5 libros con editoriales reconocidas. El más reciente, Historia de los negocios entre México y Estados Unidos, 1617-2017. Este salió en el 2019. Lo saludo con muchísimo gusto, doctor Raúl Bringas. ¿Cómo está? Buenos días. Enrique, buenos días, gracias por tenerme aquí, es un honor, con mucho gusto. Bien, va a tener usted, doctor, una plática en línea sobre el TEMEC y las nuevas relaciones binacionales, ¿tengo entendido? Sí, así es una plática en la que vamos a tratar de sintetizar para el público las características del nuevo tratado, las diferencias con el anterior, y vamos a hablar de los posibles escenarios en 2021 en la relación bilateral, 2021 y un poquito más allá. Pues denos una pequeña probadita, hombre, un avance de esto. Yo sé que es el día 11 de marzo, es decir, hoy, en punto de las 19 horas. A lo mejor no podemos asistir, bueno, no podremos estar presentes, pero seguramente usted nos puede platicar un poquito sobre esto. ¿Cómo no? Hacemos el tráiler, ¿no? De hecho, pues la idea es que a veces uno no sabe si el público está informado o no, entonces algunas cosas las hacemos básicas. Y primero vamos a hablar por qué se decidió renegociar el Tratado de Libre Comercio. Este nuevo tratado, el TEMEC, vamos a explicar estas características que tiene, que mucha gente ignora, algunos cambios que se le hicieron en cuestiones de comercio electrónico, de derechos de autor, de manipulación de moneda, y basados en eso ya vamos a tener como el escenario sobre el que se va a desarrollar la relación económica y de negocios entre México y Estados Unidos, y le vamos a agregar ahí unos ingredientes para explicar lo que puede suceder, la pandemia, las condiciones políticas que estamos viviendo en este momento y el factor China, que es muy importante e influye en la relación México-Estados Unidos. Vamos a explicar por qué. En este caso, doctor, lo último que dijo, yo sé que no me puede decir toda la explicación porque eso va a ser hasta las 7 de la tarde, pero ¿hay temor de que pudiera afectar de una manera negativa o es positivo esto de que China puede influir en esta relación México-Estados Unidos? Mire, es muy interesante esto. Cualquier pérdida que tenga China es ganancia para México. Siempre que a China le va mal en algo, a México le va bien. ¿Por qué? Porque es nuestro gran competidor en el mercado de Estados Unidos. Producimos prácticamente las mismas cosas y siempre tenemos esta disputa en los últimos años a ver quién es el segundo o el primer socio comercial de Estados Unidos. Entonces, si Biden, que yo espero, si Biden continúa la presión sobre China que Trump había estado ejerciendo, el gran beneficiario va a ser México, porque ya ocurrió. Les voy a presentar algunas evidencias de cómo, gracias a la presión que Trump ejerció sobre China, México fue el más beneficiado. Y lamento decirlo, pero siempre que leo una noticia sobre algo malo que ocurrió en China, me pongo contento, porque es un elemento que beneficia a nuestro país. Pero China también tiene otros socios comerciales muy importantes, ¿no? Pero en realidad todo su mercado está dirigido, o la mayoría de su mercado, hacia Estados Unidos. Sí, la mayor parte de su mercado, de sus exportaciones van a Estados Unidos. China tiene otros socios muy importantes. Por ejemplo, hay países como Malasia o Indonesia cuyas exportaciones van a China y a ellos les beneficia que a China le vaya bien, por ejemplo. Pero no es el caso de México, porque pues somos economías similares, producimos manufacturas, andamos en los mismos rollos que China, sí. Y entonces sí
China trata de acercarse al mercado de Estados Unidos y si se los bloquean, pues obviamente el principal beneficiario siempre es México. ¿Y tiene que ver esto con decisiones binacionales entre países, como en el caso de China, Estados Unidos, o México, Estados Unidos, o tiene que ver con la capacidad de producción, la calidad de la mano de obra y todo esto? Las manufacturas mexicanas son muy buenas, están al nivel incluso mejores que las chinas. Además tenemos la cercanía con Estados Unidos, tenemos esa ventaja. Claro, China tiene la capacidad de producir más barato, esa es una ventaja que tiene, pero a fin de cuentas lo que determina todo son las decisiones en Washington. Sí. Si Washington decide, como lo estuvo haciendo con Trump, colocarle impuestos, es decir, aranceles a las importaciones chinas, en ese momento pues los productores mexicanos se ven beneficiados porque un competidor importante pues deja de hacernos sombra. Sí, claro, pero eran decisiones que tomaba en su momento Donald Trump desde el ánimo más bien político. No sé si porque en ese momento estaba enojado o había aventado un tuitazo de esos de los que con un tuit hasta hacía tambalear las bolsas internacionales, pero la cuestión es Joe Biden parecida a su política a la de Donald Trump en ese sentido, o es totalmente, porque se ve distinta. Y de hecho también otro elemento importante, yo no sé si se debe de tomar en cuenta, no soy como usted, sí es especialista en esto, pero tal vez debe de tomarse en cuenta que México, o mejor dicho su presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no le está dando el mismo trato a Joe Biden que se lo daba a Donald Trump. Casi parecía que eran súper amigos, ¿no? Sí, es muy cierto. México empezó con el pie izquierdo porque le apostó todo a Trump. Vamos a tener que recomponer esto, pero es un hecho que Biden va a cambiar muchas cosas de Trump, migración, cambio climático, etcétera, pero lo que no va a cambiar, y de eso vamos a hablar también en la noche, sí. Lo que no va a cambiar es la presión sobre China. Lo prometió en campaña, incluso Biden ha prometido que va a buscar una alianza con Europa para presionar a China, porque tanto Europa como Estados Unidos se han visto muy afectados por las prácticas comerciales desleales de China. Sí. Entonces yo creo que va a venir una mayor presión en los meses con más diplomacia. Porque sí, claro. La presión de Trump era la de un ampón, ¿no? La de un hombre prepotente. Sí. Pero no, yo creo que con diplomacia se puede presionar con mejores maneras y eso es lo que va a hacer Biden. Ok, por el lado de Biden, bueno, vamos a ver, seguramente es como usted dice, pero ahora, la relación Biden-Andrés Manuel, ¿cómo la ve usted? Híjole. Como le digo, empezó mal, aunque la recompongan, sabe que va a haber un gran elemento que la va a destruir. Yo creo que no va a haber una buena relación por un error grave, en mi opinión, que acaba de cometer la administración AMLO, que es la reforma, que yo le digo la involución energética, no la reforma energética, porque una reforma tiene que ser para cosas positivas. Para avanzar. Esta es una desreforma, es regresar 50 años en el tiempo. Somos el único país miembro de la OCDE que tiene una política energética, que va a tener una política energética diferente. O sea, mientras 30 y tantos países van en una dirección, es increíble que México tome la otra. Y bueno, y esto implica que el gobierno mexicano le está apostando a energías viejas, a energías sucias, y esto va exactamente en contra del mayor propósito de Biden, que es luchar contra el cambio climático, impulsar las energías limpias en Estados Unidos. Ahí va a haber un choque tremendo. Con esta política de AMLO, ¿estaríamos viendo que se está aislando del resto de esos países que van por las energías nuevas? Sí, nos estamos aislando, estamos yendo a contracorriente del mundo. Me sorprende que no lo vean algunos de las personas que apoyan a AMLO, y conste que yo he criticado al PRI, he criticado al PAN, critico a Morena y no estoy casado con nadie, pero esto es terrible, terrible. No hay un solo país en el mundo de las 50 mayores economías, con excepción de los que se dedican al petróleo como Arabia Saudita,
que tengan una política como la que está aprobando México. Es increíble que no lo vean. Toda Europa va en el sentido contrario, Estados Unidos, Canadá, todos van en el sentido contrario a México, le están apostando a energías limpias, energías modernas, etcétera, y México va para atrás, ¿eh? El retroceso, doctor. Explíquenos, por favor, cómo estaba México y cómo vamos a estar ante este cambio que se realiza o esta reforma, o usted dice de reforma, y cuál es la diferencia para con los países que van en avance con las nuevas tecnologías de la energía. Por ejemplo, en este caso, en la energía eléctrica, quiero yo pensar que México se está comportando como si fuera un país muy productor de petróleo o como si tuviera un gran aprovechamiento de eso, pero no es autosuficiente ni siquiera en cuanto a generar su propia gasolina. Sí, mire, lo que ocurre es que México hizo en el periodo de Peña Nieto, que conste, no lo defiendo, tuvo sus excesos de corrupción. En el periodo de Peña Nieto se hizo una muy buena reforma que permitió abrir el mercado mexicano, tanto el mercado de controlado por Pemex como el mercado controlado por la Comisión Federal de Electricidad. Gracias a eso empezamos a ver gasolinerías, que es lo que la gente ve con frecuencia, pero otras cosas que la gente no ve es que empezó a haber empresas privadas participando en el mercado energético. Esto permite que haya más competencia, que se reduzcan los costos y de producción, y además que haya energías limpias. Empezaron a surgir estos reguiletes que funcionan con aire, energía eólica, también plantas de energía solar, todo eso es muy limpio. Bueno, ahora la idea de AMLO, como él tiene esta idea nacionalista de defender a las empresas del Estado, sí, en particular a Pemex y a la Comisión, pues obviamente está destruyendo esta competencia, esta libre competencia, para favorecer estos dos monopolios. Y usted sabe muy bien, cuando hay un monopolio, pues no se beneficia al consumidor. El consumidor va a ser quien va a pagar las consecuencias, y si no las paga el consumidor, porque va a aumentar el costo de producción, sí, si no las paga el consumidor, va a ser porque el gobierno va a subsidiar, y también vamos a acabar poniendo ese dinero. Sí, exactamente. En Estados Unidos, por ejemplo, y no me gustan las comparaciones, pero hay muchas compañías de energía, ¿no? ¿Cómo no? Gracias a eso hay competencia, gracias a eso los precios. En España, por ejemplo, hay también empresas privadas produciendo energía eléctrica, y eso permite que los precios bajen, que sean más eficientes, y que haya, que a mí eso es lo que más me preocupa, que haya energía limpia, sobre todo ahora que estamos destruyendo el planeta y que toda la humanidad va en ese sentido. Me parece increíble que se quiera rescatar a un muerto viviente, porque Pemex no se puede rescatar. Su nivel de endeudamiento, de ineficiencia, es terrible, y se le está metiendo más dinero. Va a ser una pérdida terrible para una generación mexicana que va a tener que pagar los platos rotos de un gigante que no tiene salvación. Es tristísimo esto, que se apoye esta empresa cuando justo en este momento todo el mundo se mueve en la otra dirección. Por ejemplo, Suecia para el año 2030 ya no va a tener automóviles a gasolina, van a ser eléctricos, y otros países, incluidos Estados Unidos y China, le están metiendo durísimo a reducir la dependencia en combustibles fósiles. Sí, porque si no hacemos algo hoy, pues nos vamos a acabar. Bueno, no nos vamos a acabar el mundo. Nosotros sin el mundo no vivimos, ¿verdad? El mundo sin nosotros puede seguir pues, por miles de millones de años más. La cosa es que es por nuestro propio bien. Bueno, claro. Teniendo todo este panorama sobre la mesa, ¿cuál cree usted que va? Y no quiero estarle haciendo spoiler de su plática en línea, ¿verdad? Pero ¿cuál cree usted que va a ser el futuro próximo entre las relaciones binacionales México-Estados Unidos? Sí, no, con mucho gusto le platico las conclusiones que les vamos a dar ahí ya hacemos el spoiler completo. La conclusión es la siguiente, muy sencilla. Si Biden continúa la presión sobre China, eso va a ser bueno para México. Si la pandemia, las nuevas variantes las logramos controlar y logramos vacunar a la gente, también va a ser muy bueno para México, porque dependemos de actividades que van a surgir con fuerza si la pandemia
se detiene, ¿no? También si la relación bilateral con Estados Unidos se encausa bien, es probable que las cosas nos vayan bien, pero todo esto va a depender de la reforma energética, de cómo la manejen y cómo choquen los dos presidentes al respecto. Y el gran elemento va a ser qué tanto crezca Estados Unidos. Si Estados Unidos crece, le va bien a México porque estamos pegados, dependemos de la economía de Estados Unidos, el 80% de nuestras exportaciones van para allá. Entonces, si a Estados Unidos le va bien, a México le va bien. Tenemos problemas internos en el país, por ejemplo. Se habla mucho, doctor, de los productores agrícolas que normalmente se quedan siempre como que a medias de su producción o no reciben lo que ellos quieren que el gobierno les pague, no recuerdo cómo se le llama a eso, pero por cada tonelada que ellos producen, el gobierno federal les tiene que dar algo adicional porque está muy castigado el precio del grano en la bolsa, mejor dicho, en Chicago es donde se cotiza el grano, ¿no? Pero la cosa es, si nosotros estamos consumiendo del 100% del maíz, por ejemplo, por poner otro ejemplo de granos, el 70% se importa de Estados Unidos porque es más económico que producirlo. ¿No será que se están haciendo las cosas un poco mal aquí en México en ese sentido? Y que mientras que como quiera somos dependientes de muchas cosas, actuamos como si realmente las producciones nacionales fueran para el consumo interno, para el autoconsumo. Bueno, es un buen punto, pero a veces pues tenemos que pensar en el mercado, ¿no? Si alguien nos está ofreciendo algo más barato, pues hay que comprarlo, ¿no? Yo creo que la manera de resolverle la situación a los productores nacionales es lo que se hace en muchos países, el apoyo gubernamental ante esta competencia, pues contra la que no pueden, ¿no? Pero no se trata de cerrar fronteras. Si el maíz de Estados Unidos es más barato, pues hay que importarlo porque a fin de cuentas el beneficiario es el consumidor y el consumidor son más consumidores que productores. Hay más gente a quien beneficiar. Lo que se debe de hacer es tener un programa bueno, como ocurre en Europa, de apoyo a los productores que se ven afectados por esta competencia. Hay que compensar, pero no cerrar la frontera. Sí, es correcto. ¿No sería bueno, por ejemplo, y es una idea nada más loca que se me ocurre en este momento, cambiar las actividades, por ejemplo, quitar un gran campo que no produce tanto y que le cuesta al país de algún grano que realmente se está exportando y es mínima la ganancia por un campo que tenga generadores eólicos? Bueno, se pueden hacer muchas cosas, no necesariamente en otro rubro, en el propio rubro de la agricultura, por ejemplo. Si México no puede competir en cebada, trigo, maíz, en granos contra los grandes productores de Estados Unidos, hay que ver las áreas de la agricultura en las que sí somos muy competitivos, naranja, jitomate, aguacate. Eso es lo que está pasando, que los países se especialicen en lo que hacen bien, en lo que son fuertes, y eso debería de hacer México, porque pues como nuestra mano de obra es más barata y el jitomate y el aguacate se recogen a mano, pues ahí tenemos una gran ventaja sobre la mecanización de Estados Unidos. O sea, no podemos competir en trigo, maíz, cebada contra los gringos. Entonces hay que ver nuestras capacidades y en eso competir. Muy bien, pues es muy buena su explicación, muy amplia, y vamos a estar pendientes. Entonces, háganos la invitación para el día de hoy, doctor. Sí, es el día de hoy. No sé bien cómo lo van a manejar por allá, la Cámara en Matamoros, la Coparmex, pero va a ser una conferencia en Zoom a las 7 de la noche. Yo me imagino que a los que estén afiliados o al público en general, no sé cómo se maneja eso allá, pues les darán acceso a la conferencia. Muy bien, doctor. Me da mucho gusto saludarlo, conocerlo, y ojalá podamos coincidir en otra ocasión para seguir platicando estos temas tan interesantes, doctor. Cómo no, la vida es larga, un día nos vamos a encontrar, ¿no? Claro que sí. Gracias, doctor. Muy buenos días. Que le vaya bien. Adiós.